Esta semana en Cuadriga, Juegos Olímpicos, se acabó el espíritu. Mientras en todo el mundo ya tienen a sus candidatos para organizar las Olimpiadas de 2024, Alemania decidirá en marzo si propone a Berlín o Hamburgo. Ciudades como Boston y Roma buscan ser sede, pero no todos se emocionan con la justa olímpica. Mientras políticos y empresarios hablan de mejoras en infraestructura y vivienda, otros sectores señalan que los Juegos desvían recursos públicos de donde más se necesitan. También se teme que acontecimientos deportivos de esta magnitud propicien la corrupción o sean utilizados como herramientas de propaganda política. ¿La llama olímpica ilumina o quema lo que toca? ¿Beneficia o perjudica a la ciudad sede? Con ustedes esta semana, Jenny Pérez Schmidt. Bueno, falta mucho para los Juegos Olímpicos de verano del año 2024, pero muy poco para elegir a la sede que los albergará. En juego parece sobre todo estar el orgullo nacional y también un negocio en torno a un deporte competitivo que parece alejar paradójicamente más a los deportistas y al público. Muchos hasta ahora se preguntan quiénes verdaderamente ganan con esta competición, la más grande del planeta, y también se preguntan si Alemania será o debería ser por fin la organizadora. Gracias por estar en Cuadriga, esta vez con nosotros, y saludamos también cordialmente a quienes nos acompañan en este panel. Comenzamos inmediatamente con Albert Steinberger. Albert es videoreportero brasileño que trabaja desde Berlín para medios diversos. Acompañó el proceso del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas en Brasil. Ha reportado desde los Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres para la BBC y el año pasado cubrió el Mundial de Fútbol para la televisión alemana ZDF. Rodrigo Zuleta, tras concluir sus estudios de Filosofía y Literatura en Bogotá, Rodrigo comienza su carrera periodística en el diario colombiano La Prensa. Doctorado en Filología por la Universidad de Bochum, en Alemania. Trabaja desde el año 1997 para la agencia española de noticias EFE. Bernd Pickert. Bernd es politólogo y se desempeñó como periodista independiente para varios periódicos. Desde el año 94 trabaja para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Está especializado en los Estados Unidos, en América Latina y también en los derechos humanos. Bueno, Albert, Rodrigo y acá tenemos a Bernd. Muchas gracias y bienvenidos a esta discusión. Bueno, sabemos que el 21 de marzo es Alemania quien tiene que escoger finalmente si será Hamburgo o Berlín la candidata a ser la sede por parte de Alemania para los Juegos Olímpicos de verano del año 24, pero hay poco entusiasmo. ¿Qué es lo que pasa, Albert, con ese entusiasmo de los alemanes por la candidatura? Pues después del Mundial que se organizó aquí en 2006, era de esperar que hubiera más entusiasmo, ¿verdad? Pero creo que hay una ola mundial de un poco de escepticismo acerca de la candidatura y de qué logra, de hecho, la ciudad con ciertas participaciones en el Mundial o en las Olimpiadas. Sobre todo después de Río de Janeiro y las protestas de casos de corrupción, claro, que en FIFA y el Comité Olímpico. ¿Cuánto tienen que ver en esto, Rodrigo Zuleta, los casos de doping? Yo creo que no, yo creo que son dos problemas separados. Ahora, yo creo que hay que distinguir una cosa con respecto al entusiasmo, lo que está ocurriendo en Berlín y lo que está ocurriendo en Hamburgo. Yo creo que en Hamburgo sí se está dando en este momento un respaldo popular a la idea de una candidatura a los Olímpicos, mucho más que en Berlín. En Berlín yo creo que hay dos grupos, unos que están a la espera de cómo se presenta la candidatura y otros que están radicalmente en contra de una candidatura de Berlín a los Juegos Olímpicos. En cuanto a la corrupción, yo creo que ahí hay que precisar una cosa. Naturalmente sigue habiendo problemas dentro del Comité Olímpico Internacional, pero también hay que decir que después del escándalo de corrupción Salt Lake City, más antes, el Comité Olímpico Internacional pasó por un proceso de purificación que no ha sido suficiente, pero por el que la FIFA todavía no ha pasado. Y que debería pasar, y eso es una diferencia, es decir, en ese sentido está mucho más adelante. Ahora, yo creo que dentro de la discusión y dentro de esa reserva que hay en Alemania, incluso cierta falta de agresividad de quienes defienden la candidatura, hay una cosa que es muy importante, que la gente aquí en Berlín y también en Hamburgo están conscientes de que solo pueden organizar unos Juegos Olímpicos con el respaldo de la gente y que ese respaldo se lo tienen que ganar anticipadamente, no intentar ganárselo después. Es decir, que tiene que ser una apuesta ciudadana y no una apuesta solo de un grupo. Ese parece ser el consenso, también lograr unos Juegos Olímpicos, en caso sea Berlín o Hamburgo, más baratos y sobre todo funcionales. Eso es lo que tú ves también, hay un consenso transversal, tanto en las candidaturas de Hamburgo y Berlín, por aquellos pocos que, como dice Albert, estén todavía entusiasmados con esto. Bueno, aquí en Berlín
desde hace semanas estamos viendo la propaganda oficial bajo el lema "Queremos los Juegos". Lo ves en todos los lugares públicos, ves estos afiches, ¿no? Así que quiere realmente que la gente se entusiasme, pero hasta ahora funciona más o menos, diría yo. Según algunas encuestas públicas, una mayoría, pero muy liviana, está en favor. Y creo que en la parte deportiva, los berlineses son entusiasmados por el deporte, ¿no? Y en el momento que los juegos se den acá mucha gente van a ir a ver algo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, los berlineses están muy conscientes de que esta ciudad tan pobre como es y con tantas atracciones que ya tiene, no necesita más turismo, sino necesita más inversiones en la infraestructura, en educación, en muchas obras públicas que ya son de los años 50 o 60. Y entonces, si lo ves desde este punto de vista, ¿qué es lo que esta ciudad necesita más? Los Juegos Olímpicos están muy bajo en la lista, ¿no? Tú dices, bueno, tú señalas un tema sobre todo de entusiasmo por los juegos, que pasa sobre todo por el tema del presupuesto. Tú decías recién que era por el tema de corrupción también y de las propuestas. ¿Qué es lo que hay que hacer para entusiasmar a la gente en estas candidaturas y para que logre imponerse esta idea quizás que quieren los berlineses, los que piden, aquellos que están a favor de una candidatura, por ejemplo, de la capital de Berlín, para que los Juegos Olímpicos den un nuevo inicio a partir del año 2024? Yo creo que la gente no hay tanto la idea de entusiasmar a la gente, no me gusta, a la gente no hay que entusiasmarla, a la gente hay que convencerla y hay que bajar temores. Pero hay un argumento que es clásico, que es el que acaba de mencionar Berhan, que Berlín dentro de las ciudades alemanas es una ciudad con una serie de problemas de presupuesto, etcétera, etcétera, que naturalmente no se puede comparar con lo que pasa en otras partes del mundo. Pero digamos, entonces que se necesitarían inversiones en otras partes, en educación, en las escuelas, en el saneamiento de muchas infraestructuras. Sin embargo, en el caso de que se dieran unos Juegos Olímpicos, eso movilizaría un dinero que Berlín no podría gastar en otra cosa porque no se hubiera movilizado nunca. Y también hay de alguna manera efectos secundarios de una inversión de ese estilo, también en infraestructura, puede que no es lo que se necesita. Y la pregunta, yo creo que es lo fundamental, lo que tiene que discutir, es qué pueden quedar de unos Juegos Olímpicos, qué queda atrás. Pero recordemos que ya Berlín había sido candidata, por lo tanto tiene algunas infraestructuras que podrían servir. El tema es cómo hacer que el resto... No solo por eso, porque la infraestructura final solo se empieza a construir en el momento en que se aprueba no solo la candidatura, sino que se conceden los Juegos Olímpicos. Si nadie usa una villa olímpica, nadie construye una villa olímpica por si de pronto le dan los Juegos. No, pero sí una piscina olímpica que fue construida hace algunos años. Sí, pero las infraestructuras que existe en Berlín, no en buena parte, claro. No digo que no sea suficiente, sí faltan algunas cosas, pero hay una cosa curiosa. El Estadio Olímpico, por ejemplo, que existe ya, que está ahí, que probablemente habría que hacer algunas mejoras, pero no muchas. En 2009 fue sede de unos mundiales de atletismo y la función fundamental de un estadio olímpico en unos Juegos Olímpicos son las competiciones de atletismo. Las competiciones a puerta cerrada está la Max-Schmeling-Halle, que es una cosa que es maravillosa. Es decir, la piscina olímpica que está al lado de Berlín, no sé cómo se maneja la natación actualmente olímpicamente, pero en todo caso, recientemente hubo también unos mundiales de natación de piscina corta en Berlín, pero bueno, pero en todo caso existen y hay muchas cosas que han quedado de otras competiciones. Por un lado, hay cosas que quedan de un mundial, de unos Juegos Olímpicos o de un certamen de esa naturaleza que son tangibles. También pueden quedar deudas. No fue en el caso del Mundial del 2006, por eso es que me parece curioso ese escepticismo. Ahí se logró lograr un final con un balance cero en el Mundial del 2006, pero además quedan unas cosas que no son tangibles. Por ejemplo, mientras, sobre todo más en unos Olímpicos que en un Mundial, pero en un Mundial también, en unos Olímpicos se da una reflexión sobre la ciudad que los organiza. Es decir, la ciudad se confronta consigo mismo, discute con muchas cosas. Es decir, la experiencia de organizar unos Olímpicos de alguna manera hace crecer la conciencia de los ciudadanos de la ciudad, y no solo la experiencia de organizarlos, sino solo el proceso de la candidatura. Recordemos lo que pasó con Leipzig, que fue una candidatura muy simpática, que no tenía ninguna posibilidades de ganar, pero yo creo que el solo hecho de ser candidata para Leipzig fue muy importante. Aunque existe el problema que la candidatura también cuesta dinero, aunque no se cuándo, y eso también produce reservas. Volvamos al tema también de los costos. Se da cuenta hasta ahora, con dinero presupuestado hasta ahora serían unos 2.000 millones de euros lo que necesitaría Berlín, por ejemplo, para llevar adelante su candidatura. ¿De dónde saldría este dinero con lo que sabemos ya de la organización de este evento?
¿Quién tendría que pagarlo? ¿Los contribuyentes? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que ganan? Bueno, según las experiencias de otras ciudades que lo han hecho. Primero, el primer presupuesto nunca es el presupuesto final, sino casi siempre se aumentan, se doblan, hasta se triplican los costos, ¿no? En Berlín, esta calculación de 2.000 millones de euros, a mí me parece un presupuesto muy mínimo y yo dudo muchísimo que eso se da. Segundo, con proyectos grandes, Berlín tiene unas experiencias pésimas, ¿no? Desde hace 3 años estamos intentando de abrir un nuevo aeropuerto y no lo podemos hacer y se cuadruplicaron los costos y mucha gente en Berlín está muy escéptico que lo mismo va a pasar con cualquier cosa, cualquier obra que se va a construir alrededor de los Juegos Olímpicos. Pero un argumento que no vale solamente para Berlín, sino para otras ciudades también en cuanto a presupuestos, es que el Comité Olímpico Internacional, igual que la FIFA, tiene sus ganancias garantizadas a través de los derechos de televisión y todo eso, ¿no? A través de los sponsors que van directamente al Comité Olímpico y no a la ciudad que es O sea, puede ser que la ciudad, ¿no? Como ocurrió en el pasado, entonces a mí me parece que a deuda. nivel internacional, para ser más atractivo, porque la idea olímpica, la idea de que los mejores atletas del mundo compiten en un solo lugar en un determinado tiempo y no todo el año en diferentes lugares como lo hacen siempre, es algo genial, es algo muy, muy interesante todavía que no pierde su emoción, ¿no? Pero para que eso tenga alguna atractividad real y no ilusionada por ciudades del mundo, entonces eso hay que cambiar, hay que hacer posible que el riesgo financiero para las ciudades se minimice y entonces el Comité Olímpico tiene que dar algunas de sus ganancias y dar más garantías a las ciudades también. Y los costos, creo que también lo que pasa ahora en Alemania es exactamente lo opuesto que pasa en Brasil. Alemania está en el momento de candidatarse, entonces las promesas de todo va a pasar bien. Brasil ahora está en el momento que las promesas no llegan, ¿sabes? Que en realidad prometemos eso, pero no va a pasar. Pasó eso con la Bahía de Guanabara, que no va a ser totalmente despoluida, muchas otras cosas, problemas de habitaciones, otras cosas más. Entonces, es siempre los costos que lo propone, no es exactamente quién ayuda en el final cuando no viene la plata de las inversiones de la iniciativa privada, es el gobierno, el dinero de los impuestos que todos pagamos. El dinero de los contribuyentes. Y el tema es por qué ese dinero después, si es el gobierno del Estado el que se utiliza, es el dinero de los contribuyentes, salta esa pregunta, ¿por qué entonces después se privatizan las infraestructuras? Y de ahí la pregunta, ¿quién en todo esto gana con la realización a posteriori de un campeonato a esta envergadura como son los Juegos Olímpicos? Bueno, pues si no se privatizaran las infraestructuras, eso querría decir que el gobierno tendría que seguirlas manteniendo, entonces el gasto sería mayor. En ese sentido, mientras las infraestructuras que quedan tengan un uso y cómo pasan ahí, la cosa está bien. El problema es, y eso ocurrió en Atenas concretamente, cuando después de los Olímpicos quedaron ruinas olímpicas ahí, muy interesantes, cosas que no tenían ninguna utilización después. Y eso es muy grave. Una utilización muy onerosa. Y Río ya tiene una historia con eso, por los Juegos Panamericanos, que hicieron una estructura que en realidad no podremos más utilizar para las Olimpiadas, tenemos que hacer todo de nuevo y se quedó completamente como eso, abandonadas. Sí. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay otro ejemplo de Brasil que es el maravilloso estadio de Manaus, que no se hay sepa. clubes en la primera liga, ¿verdad? Sí, y no creo que vaya a ser la sede futura de la selección brasileña para jugar sus partidos de clasificación. O sea que y hay cosas que pasan así, es decir, hay veces que hay una ocurrencia repentina que es muy bonito, llevamos a todo el país el mundial, entonces lo llevamos incluso a Manaus. Es como si Alemania en el 2006 se le hubiera corrido a hacer un estadio en Helgoland. Es decir, que es una isla en el Mar del Norte, ¿verdad? A mí me parece que en el proceso de las candidaturas para los Juegos Olímpicos eso se ha cambiado un poco, porque una de las preguntas que cualquier ciudad tiene que contestar es cuál será el uso futuro, la sostenibilidad de las inversiones. Y si lees el concepto de Berlín, por ejemplo, se basa mucho en usar lugares ya existentes, en construir algunas cosas temporáneas que se sabe que no se van a necesitar después, con la idea incluyendo incluso de vender estas instalaciones a futuras ciudades de los Juegos Olímpicos, pero más que todo usar lugares que ya existen y que
después se pueden usar para el deporte popular. Y lo que ¿no? quieren a todo esto, y es muy interesante lo que tú hablas, porque lo que quieren también los que están a favor de la candidatura de Berlín sobre todo este proyecto es que esas instalaciones no sean para uso necesariamente privado, ahí la pregunta de más temprano, sino que sea para beneficio de la gente, del público en este caso. Por ejemplo, concretamente existe esa propuesta de que ante una eventual Villa Olímpica existan después departamentos que puedan ser asequibles para la población. Y eso es algo realmente revolucionario si vemos un poco la historia de lo que se ha hecho en el pasado. Sí, es cierto. El campo olímpico de 1936 todavía existe y no se hace nada. Ya son ruinas, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, eso es otra cosa, pero es muy particular de Berlín, porque se está planteando de usar el campo que ya no se va a necesitar supuestamente del aeropuerto existente. Cuando se abre el nuevo aeropuerto, eso se va a cerrar y ahí se puede construir el pueblo olímpico, el campo olímpico, ¿cómo se dice eso? Y eso es algo, si yo recuerdo la discusión grande que tuvimos dentro de la ciudad sobre el uso del otro aeropuerto, Tempelhof, ¿no? Que la gran mayoría de la población en un referendo votó para no construir nada allá, sino mantenerlo así como es, como lugar recreativo para el público. Y entonces ya con esta candidatura sin participación popular, casi imponer este proyecto, eso es otra cosa, pero es muy berlinés, ¿no? Porque nosotros siempre andamos con una idea muy participativa, queremos realmente, después de todas esas experiencias con grandes proyectos en toda Alemania y a nivel mundial, queremos ser parte de estas decisiones y no dejar estas decisiones a los políticos. Y un poco el contrato que haces con el Comité Olímpico te quita esta posibilidad, porque a partir de este momento de la firma de contrato tenés que cumplir con lo que ellos te mandan. Interesante, Ben, pero el tema es cuando uno piensa en unos Juegos Olímpicos o en una sede con unos Juegos Olímpicos más baratos, más funcionales, como hemos discutido también, ¿eso le quita atractivo a lo que quiere el COI para estos Juegos? Hablamos de la competencia, de todo el negocio alrededor de los sponsors. Pero el COI lo que está buscando desde Atenas, que yo creo que ahí se dio una cosa, es decir, porque fue una catástrofe en muchos sentidos. La gente del Comité Olímpico lo dice de manera más eufemística, pero en muchos sentidos los Juegos Olímpicos de Atenas fueron una absoluta catástrofe. Entonces, desde ese momento hubo un cambio de mentalidad en el COI por eso. Entonces, primero que los Juegos, que no queden ruinas, y por eso hacen las preguntas, ¿para qué van a usar en el futuro? Segundo, que haya respaldo de la población o que haya seguridad. Ahora, si se le dan los Juegos a Qatar, no importa, si la población no la respalda, los jeques ya se encargan de que la respalden y no se callen. Ahora, en un país democrático, pues no hay otro remedio que lograr de alguna manera el respaldo de la población. Incluso puede pasar como ocurrió con los Juegos Olímpicos de Invierno, que en un referéndum la gente dijo que no va a los Juegos, entonces se acabó la discusión. Y entonces yo creo que al final tiene que haber un referéndum si se va a presentar la candidatura, y lo va a haber, y está bien que así sea. Ahora, yo quería decir una cosa sobre toda la Villa Olímpica y las instalaciones olímpicas del 36, porque primero han pasado casi un siglo, segundo pasó una guerra mundial de por medio. Lo increíble que me parece ahí es que el Estadio Olímpico desde entonces ha sido sede de la final de un mundial, de la final de un mundial de atletismo, de una de las competiciones anuales atléticas durante un tiempo más importantes del mundo. Fue parte de la Liga de Oro, ahora ya no, porque ya no existe la Liga de Oro, sino la Liga de Diamante, y ahí Berlín decidió no entrar. Será este año el escenario de la final de la Liga de Campeones. Claro, hubo renovaciones y todas esas cosas, pero eso quedó, incluso logró exorcizarse un poco el estadio de su pasado nazi. Todavía está esa contradicción ahí. La piscina olímpica de 1936 al lado del estadio está ahí, y está ahí para el uso de la gente, es una piscina pública, uno puede ir y nadar, es un aspecto todas esas cosas. interesante. Entonces, de alguna manera, es decir, hay cosas que siempre terminan quedando. Por ejemplo, que la piscina olímpica puede terminar siendo después algo para todos, o las cosas ahí. Está también el estadio olímpico también. Ahí hay una serie de cosas que terminaron usándose después. Y en otras partes, en Múnich, tenemos la experiencia de los Olímpicos de Múnich, ya en el aspecto puramente deportivo. Sin el Estadio Olímpico de Múnich, el Bayern Múnich no sería hoy el Bayern Múnich, pese a que ya no juega en el Estadio Olímpico de Múnich porque es un nuevo estadio. Pero si ustedes observan la historia del Bayern, el Bayern nunca, solo había sido una vez campeón alemán,
antes de la construcción de ese estadio, y eso había sido en 1932. Quiero volver un poco también a la propuesta que hay para Berlín propiamente tal, respecto a lo que sería una organización de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ven ustedes dos como alemanes el hecho de que, por ejemplo, algunas competencias, como piden algunos sectores culturales, han propuesto que se libren en la calle y no sea en los estadios donde se vea? Es decir, sobre todo una competencia donde el público sea el protagonista también. Yo creo que cada vez más en Brasil ya quieren hacer muchas de las competiciones en la calle abiertas para el público, y creo que para el paso siguiente tiene que ser un envolvimiento de la población. Y así tendrán más gente que soporten los juegos, que apoyen los juegos, sino, porque la gente no se siente parte de los juegos muchas veces. Es muy clásico de mirar, por ejemplo, en Los Ángeles 1984, que la gente no se sintió parte de aquello y se fue a la calle para protestar. Es una de las principales críticas que se le hace a los juegos, pero uno se pregunta si en el corazón de Europa, con toda esta amenaza terrorista, ¿es posible realmente desarrollar algo así? Sí, ahora dentro de cierto punto, naturalmente, es decir, hay competiciones que no se pueden hacer en la calle. Los 100 metros en atletismo no se pueden hacer en la calle, eso se necesita una pista, y no hay pero hay cosas que ya de hecho sí hacen en la calle en todos los olímpicos. También es decir, siempre en las ciudades, todas las competiciones de calle de atletismo, el maratón de hombres y de mujeres, ya tenemos dos, y que en Berlín se celebra un maratón una vez al año y hay 1 millón de personas en la calle. Es decir, hay las dos pruebas de marcha de 20 y 50 kilómetros, terminan siendo 4 porque hombres y mujeres se celebran en la calle, y en el Mundial de Atletismo y en el ciclismo de ruta también se celebran en la calle. Hay cosas que ya de hecho se celebran en la calle. Si pudieran hacerse otras cosas en las calles, habría que ver, es decir, quién sabe. Hay una cosa, y es que en el Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín tomó una decisión que se puede repetir, que es una cosa que aproxima más a la calle esas competiciones. Normalmente esas competiciones, en la mayoría de los mundiales de atletismo, en la mayoría de los olímpicos, terminan, es decir, la gran parte es en la calle, pero terminan en el Estadio Olímpico, lo cual tiene cierta lógica. Berlín, que tenía la tradición del maratón de Berlín, que termina el maratón de Berlín pocos metros después de la puerta de Brandenburgo, dijeron, no, queremos que el maratón del Mundial termine también al lado del monumento al soldado ruso, es decir, cerca de la puerta de Brandenburgo, y no hicieron exactamente el mismo circuito, sino un circuito que se recorría varias veces, más pequeño, y terminó allí, y fue otra cosa, porque de alguna manera aquel Mundial salió del Estadio Olímpico y se pasó al centro de Berlín durante 2 fines de semana, para las pruebas de marcha y para los 2 maratones. Uno se pregunta cómo sería en caso de una eventual sede aquí en Alemania, cómo sería la ceremonia de inauguración, considerando cómo fue Sochi 2014, cómo fue Pekín 2008, con esta propaganda que vimos también no solo de gobierno, también de países. ¿Cómo serían una apertura en Alemania? Una ceremonia de apertura. Pues se prende, por ejemplo, lo que fue la apertura considerando la historia, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Pero en Londres, por ejemplo, que exaltaron mucho de la parte... La Olimpiada de Londres fue interesante porque exaltó mucho la parte buena de la cultura inglesa, el servicio médico público, cosas así, que parece un poco raro en una apertura, pero que en realidad, y la reina al final, que fue, creo que un gran punto de paracaídas, no sé, fue una cosa muy especial. Entonces tiene que jugar, claro, con los aspectos de la cultura alemana y los aspectos de esta nueva Alemania. Entonces creo que sería algo en torno de eso. De eso estoy 100% seguro. Además, en la primera discusión de su candidatura, el Senado habla muy claramente de la conciencia sobre el pasado de los Juegos Olímpicos de 36 y de la gran propaganda nazi que eso llevó consigo y que eso se va a tematizar incluso durante los Juegos, con una exposición permanente, recordando a deportistas que después se han matado, todo eso, ¿no? Llamando a algunos estadios o a algunos sitios a deportistas extraordinarios de aquella época, como Jesse Owens, el americano negro que ganó los 100 metros en frente de Hitler, ¿no? Estas cosas. Así que yo no tengo ninguna duda que Alemania puede hacer eso de una manera muy liberal, muy abierta, muy multicultural, porque eso es el sentimiento que queremos dar al mundo y eso logramos ya durante la Copa
en 2006 y no tengo ninguna duda que eso podemos lograr otra vez ahora mismo, ¿no? La gran pregunta para mí es, si lo veo a nivel mundial y si yo estoy en contra de que solamente dictaduras o sistemas autoritarios como Rusia, como Dakar, como China, pueden llevar a cabo este tipo de eventos deportivos, ¿no? Que de alguna manera a todos nos gustan, ¿no? Entonces, ¿quién, si no Alemania o cualquier otro país europeo, puede, como país rico, puede conducir estos juegos? Así que de esta manera estoy totalmente en favor de que Berlín sea eso. Por otro lado, como berlinés, con 2 hijos en la escuela, viendo toda la escasez que hay en materia de enseñanza en las escuelas, pienso que, bueno, tal vez hay otras necesidades. Sin duda. Pero en el caso de una potencial candidatura, ¿te quedas con Berlín o con Hamburgo? Yo me quedo con Berlín, más cerca. Sin embargo, siguiendo lo que decía Berta hace un momento, tengo que de alguna manera volverme portavoz de mi hija también, que cuando le conté que venía a este programa me dijo, tiene 14 años, que no hagan los juegos, que gasten la plata en mejorar mi colegio. Dijo así, y eso es lo que piensa mucha gente, aunque es decir, no estoy plenamente de acuerdo en eso, pero es una reserva natural. Ahora, volviendo al tema de la ceremonia inaugural, yo creo que el libreto para esa ceremonia ya está prácticamente escrito y se escribió durante el Mundial de 2006. El Mundial de 2006 estuvo acompañado de un programa de acompañamiento cultural. Brasil lo invitó un poco después o lo asumió un poco y lo siguió también con lo de la Copa de Cultura, que duró como incluso una frase de Beckenbauer, dijo, cuando veo tantas cosas que se están haciendo en torno al Mundial, dijo Beckenbauer, me pregunto si es necesario que se jueguen los partidos, dijo. Y una de las cosas, el director de ese programa cultural era un artista austriaco, André Heller, que hizo, entre otras cosas, tenía un plan para una ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Berlín y él decía que había que exorcizar al estadio de los Olímpicos del 36. Al final la FIFA le dijo que la fiesta, el espectáculo, eso lo tenía planificado para un día antes del primer partido que se jugara en Berlín. Dijo, puede haber problemas con la grama, etcétera, etcétera. Entonces le dijeron que tal vez, por favor, que hiciera un programa más reducido y que por favor en Múnich antes del primer partido. Y así se hizo. O sea que de alguna manera a Heller se le quedó ese espectáculo entre el tintero. Sí, exorcizar los del 36, sí, también los del 72. Yo no creo, quién sabe si Heller para los de 24 está en condiciones de hacer la cosa o si lo quiera volver a hacer, pero en todo caso sería interesante partir de esa idea de pensar en un exorcismo de lo que fue el 36, que de alguna manera el Mundial del 2006 yo creo que marcó un hito en cuanto a la visión de Alemania en el mundo y también en cuanto a la manera como se ven los alemanes. Yo hablaba de las cosas que no son tangibles, que quedan de un certamen de esa naturaleza. Los Olímpicos podrían ser una cosa similar, serían mucho más importantes para Berlín que para Hamburgo. Es decir, Berlín tiene una dimensión simbólica que no tiene Hamburgo, que es una ciudad maravillosa, sin duda alguna. Se enojen con nosotros los porteños. No, pero eso... Sí, pero es decir, por eso estaría más bien con Berlín. Sin embargo, a favor de Hamburgo habría que hablar un poco qué es el respaldo popular que parece haber para la candidatura. Sí, el apoyo de la gente creo que es el más importante aquí en Berlín, porque Río al final solo ha ganado por el apoyo, porque en realidad el favorito era Tokio, y Tokio no tenía este apoyo, y al final se quedó entre Río y Madrid, Río llevó, pero el apoyo popular desde este caso creo que es mirado como central. Sin el apoyo popular no lo logra. Muy breve porque tenemos que seguir avanzando, pero ya las candidaturas de Boston, de los Estados Unidos y de Roma están confirmadas. ¿Le tiene una chance real Berlín frente a estas dos candidaturas, sobre todo a la estadounidense, con todo lo que sabemos ahí alrededor? Bueno, yo lo voy a plantear. Yo creo que Berlín tendría una oportunidad, Hamburgo no. Por esa dimensión simbólica que sí tiene Boston, sobre todo después de los atentados. Sí. Que sí tiene Boston tiene una candidatura también... muy interesante que junta todas las universidades. Entonces tiene un proyecto con una marca. Y esto son las candidaturas que generalmente ganan, tienen una marca muy fuerte. Hace 3 días en el New York Times de este gesto necesario, propiamente la prensa está también aunando criterios en torno a este tema, la candidatura de Boston, de este gesto necesario del COI hacia Boston precisamente por esos atentados en la maratón. De alguna manera también cómo debería ser la campaña para que Berlín logre, en el caso de una eventual candidatura, aquello, ¿no? Ser la sede de los Juegos Olímpicos.
¿Cuál es la estrategia que debería Yo creo que lo primero que tienen que mostrar es que la gente está con la candidatura. Por eso, antes de cualquier otra cosa, el problema es interno. Después, hacia afuera, yo creo que la ciudad habla por sí misma. Es decir, es difícil. Roma también es una candidata fuerte, aunque yo ahí soy más escéptico. Yo creo que si fueran Roma y Berlín, yo creo que la favorita sería Berlín. Pero el problema es con Boston, que es una candidatura muy fuerte. Pero, es decir, al final nunca se sabe, al final hay sorpresas. Mucha gente pensaba que iba a ser Madrid después de que Tokio había quedado descartada y no lo fue. También a veces en el COI hay decisiones que son un poco geopolíticas. Yo creo que una cosa que habló a favor de Río de Janeiro nunca antes se habían hecho en los Juegos Olímpicos en Sudamérica. Sí. Ahora hay que ver si después de los de Río de Janeiro se vuelven a hacer unos. Eso es otra cosa. Que sí, ¿no? Pero eso, ¿y cuántos Juegos Olímpicos se han hecho en los Estados Unidos? Es decir, ahorita es Atlanta, Los Ángeles, bueno, en fin. Bueno, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de verano que se van a realizar en el año 2024, pero hay unos próximos que ya vienen en Río de Janeiro, lo decía Rodrigo, en 2016. Hay muchos que dicen que Río de Janeiro, Brasil, ya tiene asegurado el éxito de esa cita porque ya pasó por el Mundial. Sin embargo, hay quienes que dicen, ojo, faltan algunas cosas que podrían empañar la cita. Veamos el informe. Brasil se prepara a toda máquina para los Juegos Olímpicos de 2016. Las instalaciones ya fueron probadas. El plan de seguridad está listo. Brasil ha aprendido mucho de su experiencia como anfitrión del Mundial de Fútbol. Aunque aún hay problemas que resolver. Las aguas negras en la bahía de Río de Janeiro, en la que celebrarán las competencias de vela. Pocos juegos han escapado recientemente de la polémica. Londres fue criticada por tener como patrocinadores del emblema del deporte y el atletismo a McDonald's y Coca-Cola. En 2008, Pekín fue señalado por violentar los derechos humanos y no cumplir con la promesa de garantizar la libertad de prensa. Y en 2014, durante los Juegos de Invierno en Sochi, se acusó a Putin de utilizar este evento deportivo para hacer propaganda política. Los desorbitados gastos no solo los convirtieron en los Juegos de Invierno más caros de la historia, sino quizá también en los más polémicos. Quisiera preguntarle directamente a Albert, ¿qué veremos en Río 2016? ¿Habrá novedades o irá más o menos Brasil en la misma línea del Mundial y también en la misma línea de lo que quiere el COI para estos Juegos Olímpicos? Yo creo que dentro de un pronóstico habrá todos los estadios de lo que es necesario para los Juegos va a pasar. El COI ya miró y dije que, bueno, que están ahora bien con los plazos de todo, entonces esto está bien, pero el problema es lo que va a quedar en la ciudad, porque todas las obras que no son necesarias, pero son necesarias para los moradores después, y que fueron promesas en la parte de la candidatura, quizás no van a marchar muy bien, no van a funcionar muy bien. Por ejemplo, la despolución de la Bahía de Guanabara, que habían prometido 80% y ahora hay gente de la asociación de los sailors que están diciendo que, de los veleros, que están diciendo que no es posible en realidad, porque el agua es muy sucia, hay un riesgo ahí. Entonces, esto son las cosas que, no sé, el problema ahora. Y ahí también la manera como fueron hechas las obras, fueron muy fuertes, sin las licencias ambientales necesarias. Entonces, por ejemplo, el campo de golf se queda en una reserva donde hay especies amenazadas. Entonces, ciertas cosas que se hicieron mucho rápidas para que se queden listas, pero al final no de la manera como deberían ser. Quiero contar brevemente de que Albert obtuvo el premio, quiero decir, de Red Globo de Jornalismo por la cobertura del escándalo de corrupción que envolvió, recordemos, al gobernador de la capital brasileña de Brasilia. ¿Cómo está el tema de la corrupción? ¿Va a ser el sello que se recuerde con los años, tanto del Mundial de Fútbol como de estos Juegos Olímpicos en Brasil? ¿O es mucho pensar eso? Sí, hay una auditoría ya que dice que parece que no va a haber muchos sobrepresos, como por ejemplo pasó en los Juegos Panamericanos, que se pasaron en 2009. Ahora para los estadios parece que hay una auditoría que dice que no hay cosas tan brutales cuando pasó, pero hay estos problemas de obras sin licencia ambiental, hay irregularidades que pueden causar riesgos
claro para la población. Y hay también el problema de la especulación inmobiliaria, porque la área donde va a ser realizados los juegos, los precios van a aumentar muchísimo. Ya hay una cosa de el alcalde de Río tiene una relación, parece que con empresas, entonces ya hay cosas que parecen así de cenar que pueden virar un escándalo más adelante, pero en el momento... el próximo informe, ¿o no? Sí, preparas para el próximo informe, eso sí. ¿Qué pasa con Brasil o Río de Janeiro después de estas citas? ¿Qué crees tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dice él? ¿Va a ser un balance positivo para Brasil? Depende siempre del punto de vista, ¿no? Financieramente no lo creo, porque al final es siempre lo mismo, ¿no? Ganancias privadas, inversiones públicas, que al final no tiene, ¿no? Pero hay gente como el sector de muebles, ¿no? Que gana bastante, pero eso también resulta en desalojos otra vez, ¿no? Desalojos directos, como lo hemos visto antes de la Copa, o indirectos simplemente por el aumento de alquileres, de precios en ciertas zonas urbanas, ¿no? Pero esos son efectos, valorarlos, éxito, no éxito, depende para quién, ¿no? Al final, yo estoy muy seguro que Brasil se va a poder presentarse al mundo como una ciudad, como un país muy lindo otra vez, con todo, pero al final, a un año, para la gente que vive en Río, yo dudo que ellos lo vean como un éxito. Por eso, en ciudades como Berlín, o otras ciudades, ¿no? Yo no quiero hacer propaganda para Berlín, no tengo ninguna razón para hacer eso, pero en este tipo de ciudades donde hay problemas de corrupción, pero no a este nivel, no hay problemas de derechos humanos, ¿no? Como lo vimos en Dakar, como lo vimos en Tokio hay estas acusaciones, ¿no? En Rusia hubo estas acusaciones en Sochi de que los trabajadores que construyeron todas estas obras vivían como esclavos, ¿no? Eso no habrá en Berlín, ¿no? De eso estoy más o menos seguro. Pero entonces, ¿por qué eso no ocurre? Si debería ser un premio, como tú dices, para las ciudades que tienen mejores niveles de corrupción, mejores cuentas, como todo apunta. Entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Cuál es el papel en todo esto del Comité Olímpico Internacional que es tan criticado en la prensa y en el público mismo? Bueno, depende. También tuvimos los Olímpicos de Londres con problemas, etcétera, etcétera, pero ahí hay varias cosas. Primero que todo, el Comité Olímpico trata de llevar los Juegos al mayor número de esquinas del mundo posible. Eso es una cosa. Yo decía que la decisión por Río pudo tener también un factor geopolítico. Sudamérica nunca había organizado unos Juegos. Buenos Aires fue candidata en alguna ocasión, pero no lo consiguió. En México sí había habido. El tema de Qatar tiene que ver con dinero, pero también tiene que ver con eso. Es decir, llevemos los Juegos Olímpicos al mundo árabe. Entonces, naturalmente, ¿a dónde? Al mundo árabe. Arabia Saudí tal vez no sea muy buena idea, se necesita algo abierto y los abiertos desde el punto de vista por lo menos económico y de posibilidad de llegar Entonces, en ese sentido, los Emiratos y esas cosas que, pese a todos los problemas que tienen, están ahí y surgen después los problemas, pero también hay una cosa interesante, en Qatar hay un efecto secundario no deseado, pero que me parece muy interesante. Yo creo que es un problema que los Juegos Olímpicos sean en Qatar por todo lo que estamos oyendo. Sin embargo, muchas de las cosas que ahora sabemos no las sabríamos si no le hubieran dado los Olímpicos a Qatar. Y eso es un efecto positivo. Lo mismo, muchas discusiones que hubo sobre China durante los Olímpicos de Pekín, sabíamos más de China, sí, pero sin embargo, no ha cambiado nada. Pero eso fue uno de los argumentos. No ha cambiado nada. Y en el caso de China, digamos, los Olímpicos no eran necesarios para saber determinadas cosas. Hay otras cosas. Pero sin embargo, claro, el dinero, en el caso de los Olímpicos, menos que en el caso del Mundial de Qatar, por ejemplo, hay otra cosa. Ahí parece que ocurrieron cosas que no responden ni siquiera al reglamento interno de la FIFA, que es bastante laxo. Sí. Entonces, también hay mucha desconfianza respecto al COI, a la actuación del COE. Hay mucha desconfianza. Ha habido sistemáticas críticas también de parte de los deportistas y uno se pregunta también dónde está ese marco de confianza necesaria para poder llevar adelante unos Juegos Olímpicos, digamos, con el espíritu que se quiere, el deportivo. Bueno, la pregunta es cuál es el espíritu que se quiere y cómo funciona hoy en día el deporte de élite. Ese también es otro problema. No podemos caer en el error
de idealizar el pasado de los Juegos Olímpicos completamente amateur, porque ese deporte completamente amateur ya no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, en algunas disciplinas sí, yo no creo que haya ningún levantador de pesas que sea profesional porque tiene que vivir de otra cosa, pero unos pocos, es decir, también el tiro al blanco es un deporte del cual poca gente puede vivir, y yo creo que nadie. Y entonces sigue habiendo algunos amateurs en los Olímpicos, pero los deportes clave en los Olímpicos, el atletismo, la natación, hoy son deportes profesionales. Y los Juegos Olímpicos actuales son de deportistas profesionales, entonces eso tiene inevitablemente que ver con el comercio. Entonces el problema es cómo hacerlo transparente, pero tenemos que partir de esa base. ¿Cómo se hace? Se nos va el programa, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las propuestas que ven ustedes que deberían hacerse para recuperar a lo mejor no ese espíritu ingenuo al principio del año 1896 en Atenas, sino también de alguna manera lograr el equilibrio entre lo que es puramente deportivo y lo que es espectáculo, ¿no? No se puede diferenciar, ¿no? Porque al final el deportista quiere que el público llegue, el deportista quiere que se transmita en la televisión. Siempre cuando pasa eso hay dinero, ¿no? De alguna manera. Y para los deportistas, como vos dijiste, que son amateurs, y hay en muchas disciplinas que solamente en los Olímpicos se abren al mundo, digamos, que tengan algún público, ¿no? Entonces, para ellos, sponsores, sean estatales, sean privados, son súper importantes porque si no, no pueden entrenar, ¿no? Albert. Yo creo que hay que haber un respeto más a la cultura de cada país, ¿sabes? Porque en Brasil, por ejemplo, introdujeron la cerveza en estadios de fútbol durante el Mundial, una cosa que era prohibida por causa de los hooligans. Entonces, esto es con reglas de sponsores que se ponen desde arriba y que no respetan los valores de cada ciudad. Esto hay que mudar. Aunque yo creo que la cerveza que patrocina la FIFA es tan mala que no hay ningún peligro de que la gente se emborrache en los estadios, pero bueno. Vamos a estar hablando respecto a qué pasó con esta precandidatura el 21 de marzo en Alemania. Vamos a ver si será Hamburgo, Berlín y posteriormente cuál irá a 2017. Bueno, esto ha sido Cuadriga. Gracias por acompañarnos en este debate. Muchas gracias a ti, Bernd, Albert y también Rodrigo por acompañarnos en esta edición. Recuerde que nos puedes escribir a cuadriga@dw. Recuerda, somos DW, Deutsche Welle Español. Hasta pronto.